buenas noches, amigos y amigas. Bendiciones, salud y armonía familiar para todos. Es necesario que tomemos en cuenta que estamos en una época climática cambiante y anda por ahí una gripecita que hay que cuidarse de ella. Esta noche tenemos análisis importante y vamos a tener el privilegio de contar con un invitado muy especial, un invitado con el cual podemos contar múltiples temas y todos tendrán respuesta de altura, nivel y con mucha propiedad. Quiero también aprovechar el inicio del programa para anunciarle a todos los usuarios de la distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, que EDESTE está realizando trabajos en redes, de recuperación de redes, de tal manera que pueda suministrar un servicio más eficiente y seguro de energía, independientemente de las dificultades que han pasado en estos tiempos. Así como también en las redes de toda la provincia de Higüey, la provincia de Altagracia, está haciendo reparaciones importantes y repotenciando las subestaciones de tal manera que pueda abarcar mucho más poblaciones, tanto de Higüey y también están trabajando en el Ceibo. EDESTE está dando servicio de mantenimiento, EDESTE está dando servicio para garantizar que sus redes en toda la región fundamentalmente y de manera puntual en Higüey y en el Ceibo estén en mejores condiciones para garantía y seguridad del suministro eléctrico de esa región este del país. Le decía que vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de una persona, de un ciudadano, de un profesional con la capacidad suficiente para dejar satisfecho todas sus inquietudes. Esta noche nos acompaña el ingeniero Osiris de León, con el cual tocaremos importantes temas de interés nacional. Hagamos una pausa y regresamos. Esta noche contamos con la presencia del amigo ingeniero Osiris de León, un ciudadano con el cual se tiene necesariamente que tocar temas que le interesan a usted como sociedad, a usted como ciudadano, a usted como padre de familia y a usted como empresario. Buenas noches, ingeniero Osiris de León. Buenas noches, Trini, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar compartiendo contigo y con todo el país temas que yo espero, tal y como tú introduces en este segmento, que sean de interés para la gente. Bueno, Osiris, cuando hablamos de temas de interés para la gente, obligado en la República Dominicana, que Pedro Mil escribió que estábamos en el mismo trayecto del sol, pero también estamos en el mismo trayecto de los huracanes. Claro. Fue el trayecto que trajo a Cristóbal Colón accidentalmente hasta aquí. El viento. El viento lo trajo aquí. Parece que el viento, la naturaleza, está determinado a traer muchas cosas a República Dominicana. Estamos todavía en la época ciclónica. Así es. Entonces, ¿cómo con todas las variables que vemos en el clima por el tema del cambio climático, cómo podemos enfocar el tramo final de esta temporada ciclónica para nosotros como República Dominicana? Mira, ya a partir de estos últimos 5 años, es prácticamente imposible hablar de huracanes, de tormentas, de sequías, de inundaciones y del clima sin hablar del cambio climático. Porque de repente el cambio climático ha llegado a nuestra sociedad sin consultar con nosotros y se ha sentado frente a nosotros. No preguntó nada. No preguntó. De repente tú te encuentras con que el planeta Tierra hoy día
tiene una temperatura que es 1.2 grados Celsius por encima de la temperatura cuando tú y yo nacimos. Eso pudiera aparentar poquito para cualquier ciudadano. Sin embargo, si usted quiere saber la diferencia, chequee una persona que tenga una temperatura en 37 y una que la tenga en 38.2. Una está normal y la otra tiene fiebre. Fiebre. Y cuando tú tienes fiebre, tu organismo lo siente. Te duele la cabeza, te duele la espalda, tienes náusea, tienes malestar, pierdes el apetito, pierdes el sueño. Con simplemente 1 grado más que subió la temperatura corporal tuya. Imagínate las plantaciones agrícolas. Algunas que son muy sensibles porque están en ecosistemas muy frágiles. Ahora, veamos el tema de la superficie del mar, que es tan extensa, que recibe radiación solar y que con una temperatura más alta produce mayor nivel de evaporación. Y ese mayor nivel de evaporación se convierte ahora en huracanes más frecuentes y más poderosos. Y más poderosos implica más pérdidas económicas, más pérdidas de vida y más amenaza global a nivel regional. Fíjate tú que cuando el huracán María impactó el pasado año a Puerto Rico, y tú recordarás que cada vez que para Puerto Rico se anunciaba un huracán y el huracán no llegaba, la gente se irritaba, Sí. se ofendía, se molestaba y decía que las autoridades entonces le habían llevado a unos preparativos, a ir a los supermercados, a comprar alimentos, agua, medicina. Y no pasó nada. Y uno decía, la gente no sabe lo que está diciendo. Porque cuando te dicen que el huracán viene y después te dicen no viene, es para tú celebrar, no para tú disgustarte. Correcto. Porque usted no tiene idea del impacto de esa fuerza. Pues cuando vino María y golpeó de manera frontal a Puerto Rico, fíjate que en principio se hizo un reporte de muertes de 90 personas. Y luego en este año va a la Universidad George Washington y hace un estudio detallado y encuentra que son 2.975. No se parecen las cifras. La diferencia es grande. No se parecen las cifras, ¿verdad? No. Pero ocurre que el 15% de la población de Puerto Rico tuvo que emigrar para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente perdió su casa, perdió su ropa, perdió su trabajo, perdió su dinero, perdió todo. De repente la gente estaba como al principio. Dice, pero toda mi vida, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo ha vuelto al principio. Tener que volver a reiniciar su vida, algunos ya con 60, 65, 70, 75 años, y es duro. Y todo eso es consecuencia de ese cambio climático. Entonces, ingeniero, la postura que asumió, lo que expresó el presidente Danilo Medina en esta 73 Asamblea General de la ONU fue correcto. Totalmente correcto, porque es una posición científica que está planteada originalmente por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el brazo científico de la ONU en materia de cambio climático. Okay. Lo que sale del IPCC, y te lo digo porque me tocó participar con el IPCC en las primeras reuniones en los años 90, para ese entonces yo era consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, y cuando se invitó a la República Dominicana de manera oficial, entonces se delegó en mí la representación del país. Y era el momento que estábamos discutiendo los estándares, cómo calcular los estándares para gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, como metano, como óxido nitroso y como dióxido de azufre. Entonces, en esos debates estábamos discutiendo la concepción científica del problema y cómo hacerlo, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria eléctrica, en la industria del cemento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ese IPCC que ha asumido el tema de medir cada año las emisiones de gases de efecto invernadero, te ha dicho a ti que para el año 1950 la concentración de CO2 en la atmósfera era 200 partes por millón. Y que ahora es 400 partes por millón, se ha duplicado. Por tanto, el presidente de la República, Danilo Medina, tiene toda la razón cuando plantea que hoy día estamos teniendo huracanes más fuertes, más frecuentes,
y que basta abrir un periódico cualquier día para ver los impactos de los huracanes fruto del cambio climático. Eso no hay que discutirlo políticamente, ni religiosamente, ni deportivamente, sino científicamente. Y hay un tema, porque cuando el presidente Danilo Medina expone en su discurso el tema del cambio climático, lo compara con el narcotráfico por el efecto dañino a la sociedad, a los pueblos pobres como nosotros, evidentemente que es un presidente que está bien orientado y sabe lo que está diciendo. Claro, porque es que ambos componentes producen daños que la sociedad no ha pedido. Exactamente. Tú no le has pedido al huracán que te golpee, ni le has pedido al sector de las sustancias prohibidas que te golpee, pero te golpean. Te golpean. Porque están inmersos dentro de tu sociedad. Entonces ocurre que de repente tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo contrarrestar eso? Digamos tú que te llamas Juan Pérez y estás parado en una calle cualquiera de un pueblo cualquiera del país. Tú dices, ¿cómo yo enfrento un huracán? No puedo. Sí. ¿Cómo yo enfrento una estructura como esa de la venta de sustancias prohibidas? No puedo. Mafioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son dos grandes problemas que de repente han venido a arropar la sociedad a nivel global y entonces hay que ir buscando soluciones estructurales a estos problemas. Por eso el presidente Danilo Medina decía que quienes aportan más gas son los que tienen que aportar ahora más dinero para hacer las reducciones necesarias. Porque ¿qué ocurre? China aporta el 25% del volumen total de gases. Estados Unidos aporta el 18% del volumen total. Unión Europea aporta el 12% del total. República Dominicana aporta el 0.00025%. Tú aprendiste a la universidad, al igual que yo, que 0.00025 es cero. Cero, es nada. Eso es cero. Eso es cero. Cuando tú tienes que redondear a dos cifras, te da cero. Sí. Te da cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aporte de República Dominicana es insignificante comparado con los aportes de las naciones industrializadas. Ahora bien, eso no quiere decir que nos crucemos de brazos. Claro. Eso quiere decir que estamos dentro del esquema tal y como nos comprometimos en la COP21, la cumbre de París, de que todos debemos hacer esfuerzos para reducir, pero vamos a hacerlo de manera proporcional a lo que aportamos como gases de contaminación y de efecto invernadero. Precisamente como parte de ese compromiso en la COP21 en París, entiendo que el proyecto de reforestación de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana que está desarrollando el presidente Danilo Medina se corresponde con eso. Estamos cumpliendo nosotros como país con esa siembra de árboles a combatir el cambio climático. Mira, la gente no tiene idea del valor ambiental, social y climático de un programa de reforestación. 2 hectáreas de bosques, 2 hectáreas de bosques. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. 2 hectáreas de bosque son 20.000 metros cuadrados. Atrapan todo el CO2 que una familia emite en 75 años, en términos de energía eléctrica, en términos de transporte y en términos de su estilo de vida diaria. Fíjate tú que ese programa de reforestación que lleva a cabo la Presidencia de la República y que lo dirige muy eficazmente el general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, ya ha sembrado 19 millones de árboles en la vertiente sur de la cordillera central. Eso es mucho. Pero mucho, 19 millones de árboles. Estamos hablando de muchos árboles. Mucho. Si queremos saber lo que son 19 millones de árboles, vayámonos mañana tú y yo a sembrar. Y tú vas a ver que cuando ya hayamos sembrado 100, estamos cansados. Sí. Y estamos hablando de 19 millones. Desde la zona fronteriza hasta la zona de las Cañitas en Padre Las Casas. Incluyendo toda la zona de la Descubierta, incluyendo esa zona de Neiva y de Galván, e incluyendo algunas partes de Barahona que ya corresponde a la Sierra de Bauruco. Quiere decir que en la medida en que tú vas sembrando árboles, tú vas reduciendo la cantidad de dióxido de carbono de tu sociedad, porque desde que el planeta fue creado hace 4.567 millones de años, los volcanes estuvieron emitiendo dióxido de carbono y cuando vino la primera franja forestal, creció en una zona de dióxido de carbono y el árbol aprendió desde ese entonces a sintetizar el dióxido de carbono. Por eso tú te sientes tan confortable cuando tú vas a un parque
y tú sientes que el aire como que es tan agradable. ¿Por qué? Porque todo el dióxido de carbono que tú exhalas cuando tú estás en tu proceso de respiración, que es normal, lo atrapa el bosque, pero el bosque respira oxígeno y ahora tú atrapas ese oxígeno. Mira qué intercambio ideal entre el bosque y el ser humano. Lo que tú emites como desecho, que es ese CO2, él lo recibe. Y lo que él bota como desecho, que es el oxígeno, tú lo aprovechas. Por eso es tan importante un programa de reforestación como ese que lleva a cabo la Presidencia de la República. Y si la gente le prestara la debida atención a ese esfuerzo técnico, ambiental y económico, la gente estuviese cada día aplaudiendo ese programa de reforestación. Osiris, hay un tema con esto del cambio climático y con esto de la capa de ozono, de los gases invernaderos, la situación real entre cambio climático y que la capa de ozono está perforada por los gases. ¿Hay similitud, hay diferencia, hay combinación? ¿Cómo analizamos esa parte? Hay una mezcla de esquemas. Para la década de los 80, la comunidad científica se dio cuenta que había un agujero en la capa de ozono y que esa capa que tiene como tarea filtrar la radiación para que sea inofensiva al ser humano, se había deteriorado significativamente. O sea, una pregunta, esa es la capa que nos protege de los rayos ultravioleta. En parte nos protege de la radiación ultravioleta, esa capa de ozono. El ozono no es más que una variedad de oxígeno molecular enriquecido, O3. Cuando tú tienes un átomo de oxígeno que anda suelto y se reúne con dos átomos más de oxígeno, te da O3, que es el ozono. Y ese ozono tiene la particularidad de filtrar esa radiación. Fíjate que inclusive muchos médicos naturalistas utilizan el ozono para tratamientos clínicos. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Se fue agotando el ozono y se estudió por qué se estaba agotando y se encontró que los CFC, los clorofluorocarbonos, estaban agotando. Tú utilizabas en tu casa y yo en la mía, en tu auto y yo en el mío, Freon 12. Ajá, para el aire acondicionado. Para el aire acondicionado. Sí. ¿Qué ocurre? Que el Freon 12, al evaluarlo, se identificó como una sustancia agotadora y se sacó del mercado en función del protocolo de Montreal de 1985. Pero nos encontramos que cada vez que los bomberos iban a apagar un fuego, estaban utilizando halón. Y tú en el extintor de tu vehículo, de tu casa. Y que el halón también era un agotador de la capa de ozono. Se sacó del mercado. Y nos encontramos también que aquel desodorante que tú utilizabas en tu juventud y que era un símbolo de modernidad porque era en spray, aquel aerosol que todos usamos con mucho caché y con mucha elegancia, para que obtuviera esa presión había que colocarle un componente que también era clorofluorocarbonato y se sacó del mercado. Tú vas hoy día al supermercado y te vas a encontrar que todos esos productos tienen detrás un letrerito que dice no contiene CFC. No contienen ni cloro, ni flúor, ni carbono. En consecuencia, todos esos productos fueron sacados del mercado y ya el agujero de la capa de ozono comenzó a recuperarse y se ha ido cerrando. Todavía está abierto, pero no en la proporción en que estaba para la década de los 80. Ahora, paralelamente a ese problema, creamos el problema de la alta concentración de moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera que actúan como el cheque de presión en una cisterna. Que tu cisterna tiene un cheque de presión, el agua entra pero no vuelve para atrás. Sí. Cuando se va el agua, no se devuelve. No se devuelve. Sí. Hay una valvulita que abre en esta dirección, pero no abre en esta dirección. Sí. Así se comportan las moléculas de CO2 en la atmósfera. Permiten salir, bajar, o sea, entra la radiación solar, pero no la dejan salir. Y el planeta se va convirtiendo en aquella casa de campaña que usábamos los Boy Scouts, cuando íbamos en Semana Santa de excursión, que afuera todo estaba tranquilo, normal, pero nadie podía entrar a la casa de campaña a las 10, 11 de la mañana, porque el calor dentro parecía una panadería y tú te quemabas del calor. ¿Por qué? Porque a la casa de campaña te le entra más radiación solar de la que sale. Se va atrapando, se va concentrando. Y así ha estado el planeta. Entonces eso te ha provocado derretimiento de los casquetes polares,
de los hielos perennes, de los glaciares, y eso ha ido subiendo el nivel del mar. Fíjate tú ya que en el Pacífico Sur, cerca de las Islas Salomón, ya la mayoría de las islas han ido desapareciendo por la subida del nivel del mar. Aquí no tenemos ese problema, que es importante aclararlo. Mucha gente te dice en eventos turísticos que las playas nuestras van a desaparecer. No, no van a desaparecer por este efecto. Por lo siguiente, allá tú tienes una zona de subducción, el terreno va hundiéndose y el mar va subiendo. En consecuencia, tienes la de perder en términos de territorio. Aquí es al revés. Aquí el nivel del mar sube 1 milímetro por año, pero el terreno sube 3 milímetros por año. Recuerda que cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, empujado por esos vientos, Samaná era una isla y hoy día Samaná es una península. Sí. ¿Por qué? Porque ha subido. Tú vas al malecón y tú ves el Farallón emergido. Tú vas a la avenida José Contreras y tú ves el Farallón emergido. Tú vas a Puerto Plata y tú ves el Farallón emergido. Nuestra isla está en permanente levantamiento. Y ese levantamiento, fruto de la tectónica de placa regional, porque la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, en la zona norte de Puerto Plata, es como cuando tú le entras una cuña debajo de la puerta y la puerta se levanta. Así se levanta. Y nuestra isla está levantándose. Quiere decir que ese proceso que se da en el Pacífico Sur, en las islas Salomón, o que se da al este de Australia, que se da en el Mar de Coral, no se da aquí, en el Mar Caribe, porque nosotros estamos en un proceso de levantamiento. Pero sí, el tema del cambio climático, evidentemente, es una amenaza mundial por el incremento de temperatura, te va a aumentar las enfermedades broncorrespiratorias, los accidentes cerebrovasculares, te va a generar problemas de asma. La gente que sufre de asma con las altas temperaturas tiene mayores dificultades para respirar. Entonces, de ahí que hay que prestarle mucha atención al tema del cambio climático, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud estiman que anualmente entre 250.000 y 500.000 personas adicionales podrían morir fruto de impacto directo del cambio climático, mayormente en las regiones tropicales. Esto puede incrementar también el tema de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, el mosquito, que es un transmisor de la malaria, del paludismo, de muchas enfermedades, se va a estar multiplicando más por la relación entre alta temperatura y humedad. Entonces son muchas las amenazas que tenemos con el tema del cambio climático y que debemos prestarle la debida atención como nación y como región. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos con más temas de interés. Lo interesante de conversar con un profesional, con un ciudadano del nivel de Osiris, es que usted puede hablar de muchas cosas y todas con él de importancia e interés para todos ustedes. Gracias. Ahora vamos nosotros, Osiris, a hablar un poco, no tanto la parte que tiene que ver con aspectos climáticos, ni geográficos ni geológicos, sino social, político y económico. Porque en definitiva todo eso le conviene, le afecta de una forma u otra a la gente. De la misma manera que un huracán hace daño, claro, una mala política económica también hace daño. Así es. Entonces, el tema ahora es el presupuesto del 2019. Son muchas las opiniones que hay. Y a mí me gustaría saber la opinión de Osiris de León con el tema del presupuesto para el año próximo. Mira, manejar un presupuesto es un tema delicado y complicado, donde entran en juego muchas variables que a veces no dependen de ti como presidente, ni dependen de ti como ministro. Ellos dependen de una sociedad que reclama obras y servicios. Observa tú que cada vez que un presidente de la República, cualquier presidente, va a inaugurar una obra, en el acto formal de entrega, siempre todos los que hacen uso de la palabra agradeciendo la obra, piden nuevas obras. Agradecemos, presidente, que usted nos haya... Pero falta algo. Pero nos gustaría también que usted nos haga el hospital. Nos gustaría también los caminos vecinales.
y nos gustaría que nos empalme la carretera desde aquí hasta las comunidades vecinas. Entonces ocurre que los reclamos comunitarios implican recursos y no siempre esos recursos están disponibles. Entonces eso lleva a algunos gobiernos a tener que buscar préstamos para completar el presupuesto. Pero es que el presupuesto finalmente se estructura en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en base a requerimientos de la población. Y hay una población que viene y te pide hoy a ti como presidente que le construya una presa y tú le dices, mira, no te la puedo hacer este año porque ya el presupuesto está prácticamente agotado, pero te la prometo para el año próximo. Entonces, y tienes que ponerla en el presupuesto. Por lo que usted está diciendo, ingeniero, el presupuesto se hace a partir de la demanda de la sociedad. Claro. De las necesidades. Claro. Que la misma sociedad dice, yo necesito esto. Es Entonces, la sociedad. Es decir, el pulpero te despacha lo que tú le estás pidiendo. Así es un presupuesto. Cada vez que un presidente de la República va a una comunidad, ¿qué es lo primero que pide el sacerdote, el alcalde, el senador, el diputado y el gobernador? Obras. Sí. Dime a qué comunidad llega un presidente de la República, cualquiera, desde los tiempos de Bosch y Balaguer hasta el presente, que las solicitudes no sean de obras. Presidente, nosotros estamos aquí en comisión porque necesitamos la reparación del hospital. Ahora, reparar el hospital implica recursos económicos. ¿Cuántos hospitales se están reparando hoy día? 55. ¿Cuánto representa eso en términos monetarios? La gente pidió el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Se le está dando el 4%. ¿Pero de dónde sale eso? Sale del presupuesto. La gente quiere que el empleo se multiplique cada año y que el Estado abra 50, 80, 100 mil plazas cada año. Pero eso implica mayor carga para el presupuesto. Y que aumenten el sueldo. Claro, eso implica recursos. ¿Por qué tú crees que cada rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, días después de juramentarse, lo primero que pide es más dinero? Porque tú necesitas dinero para pagar la nómina a los profesores, para los laboratorios, para combustible, para investigación científica. Todo necesita recursos económicos. Y el gobierno central de un determinado país no es la excepción. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos se endeuda permanentemente. ¿Tú conoces un país más endeudado que Estados Unidos? La deuda más grande de nación alguna la tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí hay una serie de autopistas, de escuelas, de hospitales, de proyectos habitacionales que van desarrollando en base a un plan de ejecución gubernamental, indistintamente de que el gobierno sea demócrata o republicano. Eso hay que hacerlo y hay que buscar los recursos para eso. Usted lo que está diciendo es que Estados Unidos coge mucho cuarto prestado. Todo el mundo tiene que tomar dinero prestado. ¿Por qué? Porque tus recaudaciones no son suficientes. ¿Por qué los emperadores romanos eran tan celosos con los tributos y hacían que el pueblo pagara tributos? Porque el mismo pueblo era que estaba pidiendo que hicieran caminos. No se decía todos los caminos conducen a Roma. Pero para hacer esos caminos se necesitaba trabajadores. Y esos trabajadores necesitaban ser pagados, darle comida, darle alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implica una logística económica. Entonces, es la misma sociedad la que estructura el presupuesto de manera indirecta, porque cada comunidad envía sus reclamos al Poder Ejecutivo, no importa cuál sea el presidente de la República, y le reclama a ese presidente que le haga esas obras, y todo eso implica recursos económicos. Por eso es que tú ves que cada año el presupuesto incrementa, más grande, porque es que las solicitudes de obras y de servicios de la sociedad se han incrementado. Entonces, yo no entiendo cómo algunos sectores, fundamentalmente políticos interesados, digo yo, porque ya aquí no podemos hablar de sindicalistas simplemente, tenemos que hablar de los empresarios del transporte que ahora quieren que el gobierno les rebaje los impuestos a los combustibles. Y entonces, explíqueme eso. Entonces, es un contrasentido decir, tú no puedes pedir a un gobierno que gaste más en obras y en servicios, más salario, y que entonces recaude menos. Por eso te pongo el ejemplo de los emperadores romanos, que tenían donde quiera un gobernador y la tarea primaria de ese gobernador era ¿qué? Recaudar impuestos. ¿Por qué? Porque con esos impuestos era que se ejecutaban las obras, se pagaba la nómina pública, se pagaban los servicios. Entonces, cualquier presidente de la República, seas tú
sea Juan, sea Pedro, lo primero que necesita es recursos. Si en tu casa tú tienes una recepción para tus amigos, tus compañeros de estudio, tus familiares, y no hay recursos para ir al supermercado a comprar los alimentos, ¿cómo tú vas a poder hacerla? Todo se sustenta en recursos. Es decir, si algo te pide la gente permanentemente como gobierno de turno, no importa el color, sea color rojo, sea color blanco, sea color morado, la gente pide obras y esas obras se ejecutan con recursos. Por tanto, tú tienes que buscar un equilibrio entre recaudaciones y ejecuciones presupuestarias. Y es ahí donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda, tienen que ver cuál es la política de recaudación para entonces ver cuál es la política de ejecución del gasto. ¿Por qué tú crees que Joaquín Balaguer se reunía cada noche con los 4 recaudadores del Estado para saber cuánto se había recaudado en el día, para saber cuánto podía gastar mañana? Es decir, ¿cuánto recaudó usted, aduana? ¿Cuánto recaudó usted tesorería? ¿Cuánto recaudó usted lotería? ¿Cuánto recaudó usted impuestos internos? Entonces, ok, ya, hoy recaudamos tanto, entonces mañana podemos gastar tanto. Sí. Si tú no llevas eso a la par, entras en un déficit fiscal. Y para tú evitar el déficit fiscal, lo mejor es tú o aumentas las recaudaciones o bajas los gastos. Pero la gente no quiere que tú le bajes los gastos. No. Porque nadie te va a aceptar que tú bajes los salarios. No. Que le quiten el 4% de la educación, no, nadie quiere. Nadie te va a aceptar que tú tires a la calle a una parte de los empleados públicos para reducir costos. Nadie te lo va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? Aumentar las recaudaciones para tú poder llevar un presupuesto que esté más o menos equilibrado. Es fácil criticar las recaudaciones, pero también es fácil pedir cada día más obras y más servicios que implican mayores niveles de recaudaciones. La verdad es que con usted, ingeniero, las cosas se alargan y hay para mucho. Yo pienso que nosotros vamos a tener que hacer 2 programas más con usted. Así será, Dios mediante. Gracias, la verdad, infinita, y yo sé que ustedes han disfrutado, han aprendido, han tomado conciencia de muchas cosas con las explicaciones del ingeniero Osiris de León. Hacemos una pausa comercial y regresamos. La especialidad del programa de esta noche, pensándolo bien, es que hemos preparado entrevistas a personalidades especiales. Estuvimos a Osiris de León tocando temas interesantísimos y ahora tenemos al ingeniero José Manuel Ramos, que nos va a hablar de algo fundamental para nosotros como sociedad, de los deportes, el mundo deportivo. Él es el presidente de la Federación de Ecuestre, él es el presidente de ese deporte en el cual están involucrados los caballos de paso fino, esas competencias tan lindas que se dan. Él es el presidente. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo va la cosa? Buenas noches, gracias por la oportunidad y gracias por esa buena opinión que tienes de nuestro deporte. Mira, tú sabes que el caballo, sí, desde niño, yo lo traté porque soy campesino. Okay. Entonces, en mi casa habían caballos, sí, y en él hacíamos los mandados, en él cargábamos los sacos de arroz, o sea que... El agua. Y el caballo, entiendo yo, que si bien muchas veces decimos que el perro es el mejor amigo del hombre, para mí el caballo es el segundo. Sí. Porque con el caballo fue que el hombre pudo realmente conquistar, sí, trasladarse y hacer los cambios que hoy estamos disfrutando. Pero me gustaría saber, como federación, ¿qué planes tienen ustedes? Y específicamente, como federación, en este proceso de movimiento deportivo olímpico, ¿qué plantean ustedes? ¿Cuál es el propósito de la federación y de usted como presidente para el deporte y el olimpismo en la República Dominicana? Gracias por la pregunta. De verdad te comento que el deporte ecuestre vive un momento estelar
aquí en República Dominicana y en el extranjero. Acabamos de regresar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Bogotá con una actuación histórica de 7 medallas. Oye, felicidades. Gracias, logramos 2 oros, 3 plata y 2 bronce. Okay. Primera vez que participamos en las modalidades de salto y de adiestramiento. Primera vez que ambas modalidades se clasifican para participar en los Juegos Panamericanos. Tuvimos una destacadísima participación de todos nuestros atletas y el deporte en el país ha experimentado un repunte. Los centros turísticos, hay un gran interés en la zona de Punta Cana, Romana, en Juan Dolio y aquí en Santo Domingo. Bueno, yo creo que para muestra un botón, si participamos en procesos latinos, sí, en competencias internacionales y trajimos medallas, pues evidentemente que la federación y su presidente, que es usted, son gente de éxito y que saben programar las cosas. Entonces, que usted puede estar dirigiendo el abanico completo del deporte con el olimpismo sería un éxito para República Dominicana. ¿Usted aspira a la presidencia del Comité Olímpico? Sí, eso es así. Tenemos intenciones de... Bueno, somos candidatos, vamos a participar en las próximas elecciones del Comité Olímpico Dominicano que son en diciembre y hemos preparado un manifiesto donde verdaderamente se esbozan cuáles serían nuestros planes y lo que nosotros pretendemos hacer. O sea, es algo enfocado a 9 áreas dentro de lo que es el Comité Olímpico Dominicano, lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse, porque en realidad estamos estancados. O sea, desde el 2002, antes de los Panamericanos aquí, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, estamos en el mismo 5º lugar. Logramos 107 medallas ahora en los Juegos, muy bien por todos nuestros deportistas, un gran esfuerzo, pero han pasado 4 versiones de los Juegos y seguimos en 5º lugar. Y verdaderamente para ganarle a los 4 países que están por encima nuestro, que son México, Colombia, Venezuela y Cuba, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Yo pienso que hay que hacer otro enfoque. Claro. Entonces lo que usted ofrece es, en la parte olímpica, es un enfoque distinto que nos lleve al 4º o al 3er lugar. Bueno, yo creo que el 4º sería muy bueno porque son países que nos superan mucho en población, en capacidad económica y en experiencia. Hay que ver que México, Venezuela y Colombia son países con un Producto Interno Bruto muy superior, sí, claro, muy superior al nuestro. Y Cuba, que es el otro país que guarda cierta similitud, eso era uno de sus principales rubros, el deporte, y los cubanos han hecho de eso, yo diría, una marca país. Hay que señalar la cantidad de medallas que tiene Cuba. Aquí se sabe lo que hay que hacerse, lo que pasa es que hay que sentarse a trabajar y orientar la acción del COD hacia la obtención de mejores resultados. Uno de los principales problemas que tenemos ahora es que las federaciones todas tenemos presupuestos que datan del 2008, los cuales fueron reducidos cuando llegó esta gestión. Entonces nosotros necesitamos que verdaderamente el gobierno y el sector privado, que le agradecemos mucho la ayuda que recibimos del CRESO y de otras empresas, vuelquen más recursos sobre el deporte, porque donde no hay inversión, donde no hay planificación, los resultados que son las medallas que tanto alegran al pueblo cuando nuestros atletas las obtienen en competencias internacionales, se nos ponen más lejos. Nosotros entendemos que ya muchos de nuestros atletas tienen nivel internacional, nivel mundialista, aquí una cantera de recursos humanos importantes, pero necesitamos sensibilizar al gobierno de que mejorar la calidad del gasto y la inversión en el deporte, de que se aumente un poco el presupuesto del Ministerio de Deporte, pero para enfocarlo al alto rendimiento y a la mejoría de las instalaciones que se construyeron aquí en ocasión de los Juegos Panamericanos. Eso sería un punto de partida que permitiría que nuestros atletas tuvieran los recursos que ahora adolecemos en parte para lograr mejores resultados. Cuando vemos deporte, cuando vemos competencia, el pueblo quiere resultados. Claro. Resultados que le satisfagan a ellos. Claro. Entonces, usted como presidente de la Federación de Ecuestre está presentando resultados como federación. Claro. Por tanto, pienso que está
en el nivel óptimo para presentar buenos resultados como presidente del Comité Olímpico. Indiscutiblemente, hemos seleccionado 9 áreas, la administrativa, las federaciones, nuestras relaciones con el Comité Olímpico Internacional, el gobierno, las instalaciones. Queremos que regresen al país de nuevo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo tuvimos en el 74 y fue la primera gran revolución deportiva. Lo tuvimos en el año 1986 en Santiago, solo La Barquita, la Barranquita. En la famosa Barranquita, y desde el año 1986 no vuelven al país. Entonces, ¿por qué? No sé, porque ese es en realidad nuestro nivel competitivo. Nosotros somos un buen país a nivel centroamericano y del Caribe, ese es el nivel que tienen nuestros atletas. Y tenemos mucha competencia, porque Guatemala y Puerto Rico son países muy aguerridos. O sea, cuando tú sumas los otros 4, Cuba, México, Colombia y Venezuela, es una competencia importante. Entonces, ya el país tiene todas esas instalaciones que se construyeron en ocasión de los Juegos Panamericanos, no hay que gastar dinero en eso. Y también el problema del alojamiento de los atletas, ya aquí muchas empresas constructoras que tienen grandes proyectos diseminados por todo el país, no es tan difícil como cuando se hicieron los Juegos Panamericanos, Había que hacerlo todo nuevo. Que había que hacerlo todo, ya se pueden ubicar soluciones habitacionales, privadas, donde ubicar los atletas y tener unos juegos que permitan hacer un relanzamiento deportivo en el país. En adición, eso traería una cantidad importante de visitantes y restablecería la marca país de República Dominicana como una potencia deportiva en el área, porque el deporte, más que cualquier otra cosa, es un negocio. O sea, las personas viven de eso, los entrenadores viven de eso, y en realidad hay un sector de la economía que podría beneficiarse grandemente de que tanto en el ámbito público como en lo privado se hagan este tipo de actividades. ¿Por qué? En el caso de nosotros en el ecuestre viven lo que cuidan los caballos, lo que los entrenan, lo que los montan, los veterinarios, etcétera, las tiendas especializadas que venden sobre eso. O sea que hay una actividad económica importante alrededor de los caballos. Entonces, esas son fuentes de trabajo para una juventud que está necesitada de cosas por hacer. O sea que nosotros entendemos que sería importante que el gobierno haga su parte, porque no que lo haga todo, haga su parte y propicie las condiciones para que esto pueda ocurrir. Nosotros entendemos también que a nivel de política deportiva, a nivel de enfoque, lo que se está haciendo necesita una renovación, porque no está dando resultados. Y claro, no que sean malos los resultados que tiene el país, es que podemos hacer mucho más. ¿Y cuáles son las federaciones que tienen derecho a participar en el proceso eleccionario del Comité Olímpico? ¿En diciembre va a ser? Sí, las elecciones están llamadas a ser el día 5 de diciembre, me parece. Hay una comisión electoral que ha sido posicionada para dirigir el proceso. El Comité Olímpico lo componen 44 federaciones y asociaciones, pero únicamente 38 tienen derecho al voto. Las federaciones que son del programa olímpico, o sea que participan de los Juegos Olímpicos y pueden llevar atletas a los Juegos Olímpicos, o sea que el deporte se practica en los Juegos Olímpicos o se compite, tienen 2 votos y las que no tienen un solo voto. La mayoría tienen 2 votos, pero hay unas cuantas que tienen un solo voto, pero están todas las federaciones importantes: atletismo, béisbol, baloncesto, fútbol, ecuestre, bueno, boxeo, los deportes de combate que tradicionalmente han traído muchas medallas al país, como taekwondo, karate, judo, lucha, y todo un sinnúmero de deportes que ya aquí se están practicando y hay mucha gente que los practica. Una de las cosas que más le interesa y más quiere un deportista es tener buen ejemplo, claro, tener motivación. Sí. Y pienso que la Federación Ecuestre que usted dirige es buen ejemplo y la motivación, porque es una federación que viene de ganar. Sí, sí. Y entonces tenemos que estar con lo que saben ganar. Claro. Si usted fue y consiguió 7 medallas, puede conseguir por cada federación muchas 7 medallas. Sí, hemos pensado que nosotros necesitamos renovar la matriz de nuestros entrenadores. Tú sabes que sucede un proceso muy interesante, que es que el nivel competitivo de los atletas está en el extranjero.
por la calidad de los eventos y la calidad de los torneos. Entonces, ya muchos de los atletas de élite dominicanos residen en el extranjero o pasan mucho tiempo fuera del país, porque los eventos donde pueden ser miembros del ranking mundial en su mayoría no son de aquí. Entonces, necesitamos que se invierta en estos muchachos para que puedan competir por encima de su zona de confort. ¿A qué se llama eso? Que si tú vas a competir en los 60 kilos, trabaja como si tú fueras a competir en los 65 kilos. Exacto. Porque cuando hagas tu peso, te vas a sentir mucho más cómodo y vas a poder manejar mucho mejor la presión. Yo entiendo que todo es fundamental, la preparación, porque si tú estás bien preparado, vas a estar bien. No vas a tener problema a la hora de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Los recursos llegan a veces muy tarde y es imposible con esa programación obtener buenos resultados. Yo pienso que con usted hay que hacer por lo menos un programa más. Le agradezco. Las elecciones son para diciembre. Sí. El espacio, pensándolo bien, está abierto para usted. Gracias. Gracias por la participación y a ustedes infinita agradecimiento por su compañía de cada noche. Vamos a descansar, que mañana es un buen día. Buenas noches.